¿Es de verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches a compañeros. todos. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches a noches a todos. todos. Buenas Buenas noches, asesor. Buenas noches, profesor y compañero. Me avisan cuando me escuchen, por favor. Hola, hola. Hola, ya lo escuchamos. ¿Ya? Ah, gracias. Ok. Bien, no sé qué le pasó a mi micrófono, pero me dicen que ya funciona, ¿verdad? Sí, la Correctamente. escucho Sí, perfectamente, asesor. profesor. Bien, muchas gracias. Pues bienvenidos a esta nuestra penúltima clase, nuestro penúltimo espacio abierto del aprendizaje de este módulo 18. Ahora sí, la recta final. Yo espero que hayan aprendido lo suficiente, porque prácticamente esta semana es nada más para demostrar las competencias adquiridas. Solamente el proyecto integrador, como ustedes ya saben, una última actividad. Considero que está sencilla. Considero que el proyecto integrador es fácil. Tiene muchos incisos, es muy largo, pero considero que es fácil. Después de las actividades que hicieron, yo me atrevo a decir que es sencillo. Sin embargo, de todas maneras, la clase de hoy está destinada a un repaso y les voy a dejar también unas herramientas que espero que les sean de mucha ayuda. Algunos me reclaman que por qué estas herramientas no las presenté en el primer espacio abierto del aprendizaje. Bueno, pues porque de hacerlo, eh, les hubiera yo privado de la oportunidad de hacerlo eh, pues a la antigua, de arrastrar el lápiz. Una vez que tú ya aprendiste a hacer los cálculos como se deben de hacer de manera precautoria, bueno, pues ahora te dejo una herramienta digital para que tú compruebes tus procedimientos. Lo vamos a ver en unos minutos, ¿sale? Para que, así como en la televisión, para que no le cambien. ¿Estamos? Bien. Antes de continuar, como ya es costumbre, ¿alguna duda acerca del proyecto integrador? ¿Algún comentario? Sí, yo sí, asesor. Raquel Dorantes. Adelante, Raquel. Sí, mire, mi duda es, bueno, siempre la tuve casi desde cuando empezamos a ver esto de las derivadas, y a principios, ¿por qué aparece segunda derivada? Ya ve que aparece una con comillas, que es la primera derivada, y Sí. luego en el proyecto aparece la segunda derivada, es lo que he tenido duda. Pues quiere decir que la función que te están presentando ya se derivó dos veces. Eso es lo que te está diciendo. Ah, ok. ¿Y cuál sería ahora sí que el chiste, digamos, de que se haya derivado dos veces? O sea, Ah, pues fácil, porque te están diciendo en el inciso A cuál es la función de velocidad en el instante cuando t es igual a uno. Yo te había comentado por ahí, les había dicho a todos que cuando yo tengo una posición, se le llama un instante, al derivar, Congelo. yo obtengo velocidad. sí, se fue el audio.
ha pasado? Se fue. A ver, ¿no me escuchan? Ya, ¿No me ya se ven? Ya, escucha. ya, Ya regresó, profesor. ya ahorita. Sí, Ya ahorita se sí otra escucha, vez. asesor. Ok, Sí, miren, ya está bien. está lloviendo fuertísimo por aquí, yo creo que en algunos lugares más, y está fallando el internet. ¿Sale? Para que me tengan paciencia y avísenme, por favor, cuando me congele, como ahorita, o se me vaya el audio. Avísenme, por favor. Ok, ok. ¿Sí? Correcto. Bien, gracias. Estaba explicando que cuando una posición se deriva una vez, tú lo que estás haciendo es trascender la función a una velocidad. Y cuando tú la derivas dos Ah, veces, ok. trasciendes la velocidad a una aceleración. Si tú Ah, tienes ok. una función con una doble comilla, te está diciendo que tú tienes una aceleración. Y si en el inciso A del proyecto te están pidiendo una velocidad, te tienes que regresar un paso antes. Un paso antes Ah, de la ok. aceleración es la velocidad. A ver, Raquel, sí, Raquel, ¿verdad? Sí, sí, asesor. A ver, dime, Raquel, si tú estabas en una aceleración y te regresas un paso antes para la velocidad, ¿qué procedimiento utilizas? Pues no sé, yo creo que la integral. Es correcto, es correcto. La derivada son pasos hacia adelante, la integral son pasos hacia Ok, atrás o ok. antiderivada también. Entonces, tú me acabas de dar la respuesta en tu procedimiento del proyecto integrador en el inciso A. Ah, ok, sí era yo lo vi muy difícil, pero gracias. Y una última cosa le quería decir, le dejé un mensaje también, y pues nada más esas eran mis dudas. Bueno, en plataforma le dejé el mensaje. Ay, a ver, déjame ver porque se me pierden entre tantos mensajes. Sí, fue en como a las 12 del día, por ahí más o menos. ¿Qué crees que no te tengo, Raquel? ¿No? No, no me aparece. Ah, ok, entonces le vuelvo a enviar el mensaje. Sí, por favor, porque no lo Ah, tengo. ok, Muy bien. Ok, ¿alguien más? gracias, gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda antes de comenzar? Sí, asesor, Patricia Sosa. Adelante, Patricia. Yo tengo dudas en el inciso B. Inciso B, ok. No es ¿Cuál cierto, es la perdón. función de Inciso posición? D. Inciso A, D de dedo. D de dedo. Determina los puntos máximos y mínimos en su función de posición, si es que existen. Bueno, aquí para el inciso D, tú debes de trabajar con una derivada, ¿sí? Los puntos máximos y mínimos hablan de una función de posición. Entonces, así como ahorita veíamos con Raquel que de una aceleración nos pidieron una velocidad, ahora te están pidiendo una posición. O sea, te vas a regresar todavía un paso antes. Pero, pero aquí tienes que tener cuidado, porque lo tienes que hacer en función de un resultado anterior. Es el resultado de tu inciso B. Aquí tienes que tener mucho cuidado. En tu inciso A, tú te quedaste en un paso anterior y una función con una derivación. ¿Sale? Esa es la de velocidad. Entonces, en el inciso B te piden también la función de posición. Entonces aquí vuelves a integrar otra vez y ya tienes ahí tu función de posición en el inciso B. Tienes que trabajar con ese resultado. Y entonces, en el inciso D, con ese resultado lo vas a derivar. ¿Sale? Y cuando tú derives, lo que tienes que decirme es si hay mínimos o máximos. ¿Cómo lo vas a determinar? Al factorizar. ¿Sale? Si lo puedes factorizar, entonces sí hay máximos y mínimos. Pero si no se puede, entonces la respuesta es no hay máximos ni mínimos, por lo tanto, bueno, por lo que no se pudo factorizar. A eso es a lo que se refiere. ¿Sale?
No sé Sí, si me esa era expliqué, mi duda. Patricia. Sí, esa era mi duda. ¿Sí? Ok. Muy bien, Pero gracias. hay que irnos paso por paso. Algo que es importante es que en este tipo de ejercicios tú no te puedes saltar incisos. No puedes resolver el inciso E, D o B sin pasar por el A o el B. Es Ok, importante irse en orden y cuidar tus procedimientos, porque si te equivocas en el A, ¿qué crees? Todo lo demás todo está bien. está mal. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Miren, hay una ventaja del cálculo, que todo es comprobable. Si tú te vas un paso atrás, al irte un paso adelante, estás trabajando con el mismo dato y así viceversa, ¿no? Entonces, todo es comprobable. Hay que tener cuidado. La mayoría de los errores que estuve viendo en sus actividades son errores aritméticos. Sus procedimientos son correctos, pero se están equivocando por ahí al sumar, al restar, al multiplicar. Son errores muy básicos, pero al final del día, errores. ¿Estamos? Bien. Sí, gracias, asesor. Ok, ¿alguna otra duda? No, asesor, gracias. Muy bien, entonces, Soy yo otra vez, asesor Claudia adelante. Dorantes. Le acabo de enviar otro mensaje, no sé si lo reciba, por favor. ¿En plataforma me lo estás enviando? Sí, en la mensajería de plataforma. Ah, ok, sí, ya me llegó. Ya me Ah, ok, llegó el muchas mensaje. gracias. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Muy bien, para servirles. Entonces, voy a compartir rápidamente una última presentación. A esta presentación no le voy a dedicar mucho tiempo. Solamente, como dice aquí, es de repaso general. Y voy a ir haciendo algunas especificaciones. Me voy a ir muy rápido, porque el objetivo de hoy nada más es hacer un repaso en lo general y especificarlo, pero con herramientas digitales, para que todo esto te pueda servir a ti en tus procedimientos del proyecto integrador. ¿Estamos? Sin embargo, si tú tienes alguna duda, con todo gusto me puedo detener. Bien. Y entonces, como vuelvo a mencionar, bienvenidos a esta semana 4. Este es el repaso general y aquí están las ligas que vamos a trabajar el día de hoy y les sugiero que si están de acuerdo se vayan conmigo conforme las vayamos trabajando. ¿Sale? Sí, ok. Comencemos con la primitiva de una función. Habíamos dicho que la primitiva de una función es la f mayúscula. Es decir, mi función original, a la que no le he hecho nada. Es un término algebraico acompañado de un coeficiente, una variable, tal vez un exponente y tal vez un segundo, tercer o más términos. Y cuando cumple los requisitos que vimos en las primeras clases de una función, entonces se le llama primitiva de una función. Puede ser f, puede ser g, lo que tú quieras, siempre y cuando obedezca a una trascendencia del cálculo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con la trascendencia? Con las comillas, ¿no? Si tiene una comilla, quiere decir que ya está sujeto a una derivación. Si tiene dos, a dos y así sucesivamente. Y aquí viene un ejemplo, ¿no? La función f de x es igual a x a la cuarta sobre 4. Esta es una primitiva de f de x, porque cuando yo le otorgo la primera operación en la f' de x, esto cambia y se convierte solo en x cúbica. También la función g de x, la misma x a la cuarta sobre 4 más 2, también es primitiva de f. ¿Por qué? Porque ambas, no importa cómo se represente, siempre estará en un intervalo en cuanto a su representación en una gráfica y cumple con su línea vertical, que tú recordarás como un cortante, y determina que sí es función. Bueno. De aquí pasamos a lo que es la integral indefinida. Se le llama integral indefinida a toda aquella función que cumple con los requisitos de su trascendencia algebraica en cuanto a que cumpla con el concepto de función y cambia la forma de escritura, su notación, donde se le
se le escribe el símbolo de integrando. Y no debemos de olvidar siempre representarla con el dx. Siempre toda integral se tiene que, perdón, se tiene que desarrollar de acuerdo a su derivación. Y cuando tú la integres, no debes de olvidar agregarle más c, la constante de integración, que puede ser cualquier número real, ya sea que te la den en el problema y la sustituyas o tú la tengas que encontrar con un simple trabajo algebraico, nada más. ¿Sale? Bien, hablemos de las primitivas. Estas primitivas simplemente parten de una constante, que es lo que yo decía en cuanto a la trascendencia. Comenzamos con un instante, comenzamos con un punto. A ese punto le damos velocidad y se convierte en su primera derivada. Y si a esa velocidad yo le doy una variación con respecto a su exponente, entonces se convierte en aceleración. Y a eso es a lo que me voy refiriendo con el proceso de trascendencia de la derivación. Y cuando yo necesito puntos atrás, entonces me voy al revés. Utilizo procedimientos de integración. Por eso las flechitas. Derivando hacia abajo y me voy haciendo una trascendencia. La línea, el punto se convirtió en línea recta. La línea recta se convirtió en curva. Y la línea curva, perdón, la función curva se convirtió en una curva combinada con exponenciales diferentes de 2. Y así sucesivamente. Y dependiendo su cercanía con uno de los dos ejes, ya sea ordenado o... Ay, perdón, pero es que ando malo de la garganta. Ya sea ordenado eje de las Ys o ya sea abscisas ordenado a la X, puede ser trigonométrica, senoidal o cosenoidal o inclusive pudiera ser una asíntota. Pero cuando yo me voy al revés, yo voy de una función multiexponencial a una cuadrática, que es una parábola, o me voy a una línea recta, o me voy a un punto, o un instante. Y ese es el juego. Esto es a lo que yo me refería con la trascendencia algebraica. En esto se centra el cálculo diferencial e integral. ¿Sale? Espero que con todo lo que ya hemos visto se pueda entender mejor. Y ya estemos hablando el mismo idioma. Y si no, díganme y me Ok, pueden detener. ¿Sí? En Sí, cuanto a está las... bien, ok, Gracias. En cuanto a las propiedades de la integral indefinida, esto también lo vimos. Hay diferentes propiedades y partíamos de las más sencillas a las más complejas. La sencilla es de un solo término y obedece a una fórmula de la integral indefinida. Y después, si le agrego otro término y se va volviendo polinomial, entonces utilizamos diferentes fórmulas. También cuando se presenta no de forma lineal, sino de forma racional, con numerador y un denominador, o cuando tenemos también logaritmos naturales o neperianos, los de base e, o también cuando tenemos situaciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Para cada caso hay una propiedad y en todas se hace presente la habilidad algebraica que tanto hemos hablado en estas semanas. Bien, y tenemos otras que no son de desarrollo algebraico. Se le llaman inmediatas. ¿Y por qué inmediatas? Porque son con una tabla. Prácticamente se te presenta una integral inmediata y descansas, porque sabes que simplemente te vas a una tabla y vas siguiendo el procedimiento y se acabó. ¿Sale? Estas son en las que se proporciona un procedimiento de primitiva o integral indefinida, según sea el caso. Bien, hablemos de las integrales inmediatas para funciones compuestas. Estas siempre las dejo para estas últimas clases, porque prepa en línea no las contempla, sin embargo, existen. Y si se trata de aprender, pues vamos a entrarle a lo más que podamos. No podemos a todo, porque
la ciencia de las matemáticas, híjole, es enorme. Quisiera decir infinita, pero tal vez sí tiene un fin, pero no lo conozco. Entonces, esta es una de las más comunes, la integral de x a la r de dx. Bueno, aquí tú debes de saber que puede ser a la n, o puede ser a la p, o puede ser a la r, a la que tú quieras. ¿Sale? Recuerda, la más común es n. Cualquier número te lo pueden cambiar como aquí, r, es lo mismo. ¿Sale? Esta es tu fórmula, pero siempre y cuando tu exponente sea diferente de 0 y de -1. Ahora, veamos las del tipo general. Las del tipo general es en su expresión con respecto a una derivación. Siempre se tiene que expresar. Y cuando tú integres a tu resultado, le tienes que integrar un más c. Y aquí te dejo un ejemplo. Pero es inmediata porque es trigonométrica. ¿Sale? Tú te vas a la tablita y verificas. Cuando me piden una integral de un coseno, ¿cuál es el resultado? Ah, es un medio de seno. Y como tengo por ahí un 2, tengo que sacarlo y lo tengo que sacar como un medio. Y como tengo por ahí también un exponente al cubo, entonces al agregarle uno se convierte en cuarta. Y así tú ya vas jugando con tus procedimientos. Pero es muy sencillo cuando son inmediatas. Tenemos también las logarítmicas, que a muchos les causa mucho miedo. Pero como es inmediata, te vas simplemente a tu tablita y el resultado está de forma inmediata. Lo único que tienes que hacer es sustituir procedimientos. Y viene un ejemplo de una otra trigonométrica, una tangencial. Lo mismo, te vas a tu tabla y te vas a dar cuenta que es seno sobre coseno, eso es tangente. Y trabajas lo demás como tus constantes y lo haces por partes. Por eso se le llaman compuestas, porque están combinadas y en su resultado incluyes un logaritmo natural. ¿Sí? Bien. Tenemos otra. Cuando es de una base A. ¿Cómo es una base A? Es decir, cuando A se obtiene a partir de E. Y esta sí la tuvimos presente la semana pasada, las de base E. Y que a muchos les causa mucho conflicto por tener una letra. Pero está súper fácil porque, como yo les decía, no tienes que encontrar el valor de E, y por ahí alguien lo hizo en sus actividades, pero no tienes que encontrar el valor de E. Lo único que tú tienes que hacer es pasar tal cual la E y su exponente y trabajar con lo que tú tienes después de tu exponente que afecta a X, que en nuestro caso era T. Eso sí lo tienes que trabajar, pero a final de cuentas la E y tu primer exponente se queda tal cual. Aquí está, ¿sale? Porque es inmediata y esto lo facilita. Es del tipo general. Se trabaja parte por parte y cuando tú las tienes combinadas, prácticamente tu E se queda igual. Nada más le agregas tu valor constante. Aquí está en el ejemplo. Y este ejemplo se parece al de la semana pasada. No tenías que encontrar el valor de E. Solamente tenías que trabajar con sus valores constantes y la X que sí tendía a variar, porque te daban esos valores. Y eso era todo. Bien, tenemos otras que son muy comunes, las trigonométricas, que ahora no los maneja Prepa en línea, pero aquí están y son muy sencillas, son por tabla. Y aquí vienen más ejemplos, y más cuando se presentan los radicales, igual como los vas a trabajar con los arcosenos, que también por ahí en un espacio abierto explicaba esta situación de los arcosenos, que no es más que la función a la -1. Bien, y tenemos las combinadas, cuando tenemos arcos senos, pero con respecto a un racional. ¿Y cómo podemos volverlos a reintegrar en un radical? O sea, podemos ir y venir. Esto es un juego algebraico. Aquí sí se aplica, a pesar de ser inmediata, sí se aplica el juego algebraico, nada más cuando hay radicales. Y por último, la integración por partes. La integración por partes también la vimos,
que era cuando yo mencionaba la integral de u de db, y esto es igual a multiplicar tu constante por tu factor de derivación, que es v. Te queda u por v menos la integral de v por du. Y esta es la integración, donde u toma la primera parte y la v toma la segunda parte, y lo vas trabajando cada una en su polinomio algebraico. Y al final integras todo y le agregas su constante. También esto lo vimos. Y bueno, aquí vienen aquí algunos consejos. Llamar g' a una función de la que sea una consecuencia de g. Si te mencionan f mayúscula, pues tendrás una f cursiva. Si te mencionan, no sé, h, entonces será una h' y sucesivamente, pero no combinarlas. ¿Y por qué me revuelven las f's con las g y las h's? Bueno, es porque te están hablando de diferentes términos algebraicos cuando la función es polinomial. Por eso es que hay diferentes notaciones, diferentes letras. ¿Ok? Insisto, estamos en un repaso porque esto ya lo vimos. Segundo consejo. Es muy cómodo obtener a G siempre y cuando en su elección siempre llamemos a la misma letra en su derivación. Si lo hacemos con la F mayúscula, entonces lo hacemos con F minúscula, sin combinar. En la integración tenemos que hacer referencia a la misma letra porque es su primitiva. ¿Ok? Bien. Y bueno, aquí me pedían ustedes ejemplos. La clase pasada dejé muchos ejemplos, les dejé cuadernillos y demás. Y ahora en esta presentación incluyo también aquí varios ejemplos de diferentes elementos. Una de las que puse más es de la por partes, porque es la que se vio menos. Entonces aquí te la dejo para que lo vayas estudiando con calmita. También cuando es por sustitución o cambio de variable, porque esta también la estuvimos trabajando. Entonces aquí te dejo todo el procedimiento de lo que acabo de mencionar. ¿Sale? También cuando es por sustitución, ejemplos ya específicos con sus procedimientos. La integración de funciones racionales, que también esta es muy común. Cómo utilizar los procedimientos y no importa cómo te lo pongan, como P sobre Q, o te pueden poner también R sobre Q, o bueno, etcétera, etcétera. Diferentes casos, aquí te los dejo, y algunas condiciones también. ¿Sale? La descomposición en fracciones simples. Esto también es muy común, así que te la dejo en soluciones reales sencillas y algunas complejas. También te las pongo aquí. Este es el otro ejemplo que ya está un poquito más complejo, pero te dejo el material. Ujú. Esto en cuanto a las factorizaciones de polinomios. Tú tienes que tener muy presente cómo se factoriza. Por ahí, en un espacio también mencionaba algunos elementos se suman para multiplicar en el segundo paréntesis y en su ir y venir tienen que coincidir. Yo en aquel momento te decía que podías estudiar lo que era el triángulo de Pascal. En el triángulo de Pascal se explica maravillosamente esta parte de la factorización, específicamente cuando es simplemente un término cuadrático. En dos paréntesis, es el segundo nivel del triángulo de Pascal, lo que obedece también al trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale? Pero esto, insisto, es bagaje algebraico para poder comprender lo que ahorita les estoy mostrando. Bien, vienen también las integrales racionales con dominio nada más de grado 2 porque hay otras más avanzadas. Y por último, las funciones trigonométricas por fórmulas que son bastantitas, aquí se las dejo. Son todas estas tablas y viene sus métodos y su tipo de exponente. Y ya, es que me salió el letrero que me quedan 10 minutos. Y aquí te dejo todos los procedimientos. Estos son los ejemplos. Te los dejo para ya no hacer tan tediosa la clase. Y si a ti te interesa, aquí tienes para entretenerte mucho tiempo. ¿Sale, vale?
Bien, y aquí más. Y en cuanto al cálculo de áreas, que tampoco lo maneja la plataforma de prepa en línea, pero es importante porque en algún momento se te pudiera presentar este tipo de ejercicios para el cálculo tal cual y sus fórmulas. Y eso sería todo. Con esto sería prácticamente lo que en media superior, cálculo diferencial e integral, abarca. Esto es lo que viene en los programas completos. Así que en unos minutos ya te di lo que se da en 6 meses en un sistema presencial. Qué barbaridad, muy fácil. Pero fíjense, lo que ustedes avanzaron en 3 semanas y media, muchos de mis muchachos en presencial, se termina el semestre y no, ¿eh? O sea, pobrecitos, porque se esfuerzan, pero llega el momento en el que se embotan y ya no dan más. Es que está muy complicado. No es fácil. No, no es fácil, pero mi reconocimiento para ustedes, porque en este poco tiempo, en lo poquito que hemos avanzado, por lo menos ya entienden la parte conceptual, por lo menos ya comprenden los procedimientos más básicos. Y cada uno de ustedes va a ir reconociendo sus áreas de oportunidad, poco a poco, pero las van subsanando, van avanzando, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, porque pues nadie nacemos ya con el conocimiento, lo vamos adquiriendo poco a poco. Entonces, pues, esto es fascinante. Cuando le encuentras el hilo, ya nada más es ir jalando hasta que tú digas ya. Bueno, ahora Pastor, viene, adelante, sí. yo le quiero decir algo. Ningún hombre me había hecho sufrir tanto, de veras. No, no sé si sea un halago o una pedrada, ¿no? Bueno, les voy a mostrar ahora el material que les platicaba. Voy a comenzar primero con un simulador virtual que se llama PET Colorado. Y aquí está. No sé si ya lo habían trabajado antes en otros módulos, pero me encanta, es un laboratorio virtual. Y parece que ya lo están viendo. En mi motor de búsqueda simplemente se escribe PHET, Colorado, PET, Colorado, y me aparece University of Colorado Boulder. En PET, simulaciones gratuitas en línea de física y química. Le voy a dar un clic aquí y me lleva directamente a su página. Aquí me voy en simulaciones y me voy a la parte de matemáticas. Le doy un clic en matemáticas y aquí tengo 50 resultados. Yo te sugiero que con calmita entres y muchos son juegos, te dan hasta puntajes. Otros son de física, como esas leyes de Kepler, pero tienen que ver con matemáticas al final del día. Y es una manera padrísima de comprender muchos fenómenos, de una manera divertida, muy, este, ¿cómo se dice? Lúdica, ¿no? De una manera muy lúdica. Pero yo me voy a ir ahorita específicamente a este, que se llama graficador para cálculo, que es el que nos compete. Le voy a dar un clic y para que pueda funcionar en tu teléfono o en tu computadora, tú necesitas que tengas instalado un programa de, ¿cómo se llama? Se llama Flash, que es el que hace correr la mayoría de los videos, por si no te lo corres porque le hace falta este software. La mayoría, cuando tú compras tu dispositivo o tu computadora, ya los tiene integrados en su tarjeta de video, pero hay algunos que no. Bien, esto porque algunos me dicen que no funciona. Pero bueno, le voy a dar un clic aquí en la flechita. Perdón, asesor. Ahorita que está hablando de este programa, yo Sí. encontré uno en una página de la UNAM que se llama Diferencial y también allí viene muy explicado los procesos del álgebra y muchas cosas que tiene que ver con el álgebra. Qué bueno que lo encontraste. Todos esos materiales
nos van ayudando a ir comprendiendo mejor y de una manera un poquito más fácil, ¿no? Así que gracias por la información. Aquí, una vez que ya le di clic, viene graficador para cálculo. Viene el de derivada, el de integral, el avanzado y el laboratorio. Me voy a ir al primero que es de derivada. Le doy un clic y me aparecen estas herramientas. En estas herramientas tengo en la parte superior derecha, observen, le voy a girar y lo único que hace es que me va suavizando, me va agudizando la forma de la curva. Lo voy a poner en medio. Yo puedo seleccionar una curva muy suave, una curva cuadrada, una trayectoria lineal pero oblicua o una trayectoria meramente horizontal. Le voy a dar en la primera que tiene que ver con una parábola suave. ¿Sí? Me puedo regresar o puedo borrar una selección. Yo puedo seleccionar aquí en mi, ¿cómo le podría decir? En mi gráfica, una tangente, que es mi discriminante. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de este discriminante, el que me determina una función? También puedo seleccionar mi línea de referencia en algún punto determinado y puedo seleccionar una rejilla, una cuadrícula. ¿Sí? Bien. Y pues llegó el momento de jugar. Voy a manipular mi f de x, observa. Voy a manipular mi función. Y en la parte de abajo, en mi segunda gráfica, tiene f' de x. ¿Qué quiere decir? Que si yo modifico algo aquí en mi función, observo cómo se deforma mi f' de x. Cuando yo tengo una función cuadrática que abre hacia abajo, de esta manera, en mi punto tangencial, aquí, en mi primera derivada, se convierte en un mínimo. Observa, tengo dos puntos de inflexión, uno superior, un máximo, y uno inferior, un mínimo. Aquí tú puedes comprender por qué en los problemas de derivadas me metían máximos y mínimos. ¿Qué tenían que ver? Aquí te explico el por qué. Porque en toda función, a la hora de derivar, tengo dos puntos de inflexión, un máximo y un mínimo. Y aquí lo observas. Si yo muevo mi línea de referencia, yo puedo estudiar cada punto. Observo. ¿Y qué pasa si yo la sigo manipulando? No importa cómo la pongas, cada cima de mi función me va a generar un punto de inflexión. Por ejemplo, aquí tengo una cima en mi función y justamente coincide con mi cero entre el máximo y el mínimo de la misma función. Tiene un doble comportamiento. Y aquí se explica maravillosamente. Bueno, no se explica, se observa y uno mismo lo va comprendiendo, ¿no? Bien, esto es en cuanto a la derivada. ¿Qué pasa si ahora yo cambio en la parte inferior donde dice integral? Le voy a dar un clic en integral. Tengo las mismas herramientas, ¿sí? Yo aquí puedo cambiar la intensidad, la suavidad de la función. Puedo determinar con qué tipo de función voy a trabajar. Me gusta esta por la curva, que es una exponencial. Selecciono mi área bajo la curva, selecciono mi línea de referencia y mi cuadrícula. Ahora, observa, en la parte de abajo tengo mi f de x, tengo mi función. Y en la parte de arriba ahora tengo mi integral de 0 hasta x de f de x de dx. Yo paso de mi función a una representación de integral. Es decir, de la función que yo manipule aquí, observo en la parte de arriba su primitiva. Explico. Tengo aquí mi función en la parte de abajo. Voy a mover mi referencia para poder explicar. La voy a poner justo en mi punto máximo de mi función. ¿Cómo se